Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que bien. Que la paz del Señor esté guardando sus corazones y que estén juntos en familia, buscando el rostro del Señor y atendiendo cosas del hogar y que podamos tener relaciones armónicas en nuestros hogares en este tiempo, en este tiempo que tanto se necesita. Bien, como cada mañana de lunes a viernes te comparto una palabra. Hoy también quiero continuar alimentando tu fe y fortaleciendo tu espíritu con la palabra del Señor. Envío un cordial saludo a todos los que se están conectando y a los que se conectarán durante el resto de la predicación, del mensaje. Espero que por ahí me dejes un saludito, una palabrita, un amén, para saber que estás por ahí atento a la palabra. Bien, te he estado compartiendo de cómo un hombre llamado Samuel fue levantado por Dios como un juez, como un caudillo, como un libertador, como un líder en el pueblo de Israel. Un hombre que en medio de las necesidades, que en medio de la crisis, de la invasión de los filisteos, que venían a robarles, que venían a oprimirlos, a llevarse a sus hijos, a llevarse sus cosechas, estos hombres se levantaban para buscar el rostro de Dios, para provocar un avivamiento muy diferente al que de pronto nosotros encerramos en ciertos paradigmas, porque bueno, ese avivamiento consistía en movilizar al pueblo a buscar el rostro de Dios, a levantar altares, a enderezar sus caminos, y por consecuencia, cuando eso hacían, el cielo respondía, y cuando respondía, entonces eran libres de sus enemigos, de sus opresores. Pero bueno, veíamos que Samuel, versículo 15, dice la palabra que él juzgó a Israel toda su vida. Me dijeron, Cristo viene, ¿verdad? Bien, Samuel juzgó a Israel toda, que les tocaba vivir al pueblo hacia la búsqueda del Señor. Pero veíamos que este hombre nos muestra la palabra, que él tenía un recorrido de 4 lugares. Esos 4 lugares eran Betel, Gilgal, Mizpa y Ramá. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra esos 4 lugares, es como si nos revelara algunos principios, nos revelara algunas llaves espirituales, algunas disciplinas espirituales que debemos llevar a la práctica para mantenernos firmes. Porque en situaciones como estas que estamos atravesando, la gente se llena de temor, se llena de incertidumbre, se llena de desesperación. Entonces es aquí donde los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los líderes, aquellos que tienen la palabra firme en sus corazones y la presencia del Espíritu Santo, se levanten y conduzcan a su familia, conduzcan a sus amigos, conduzcan a la iglesia a buscar el rostro de Dios. Porque así como leemos en la Escritura que el Señor se manifestaba en la tierra respondiendo a las oraciones y al clamor de su pueblo, de igual forma podemos creer que el mismo Dios, porque es eterno, porque Él permanece para siempre, responderá a nuestras oraciones, a nuestro clamor, y nos dará cobertura, nos dará la victoria, nos dará salud, nos dará fuerza y nos permitirá seguir adelante. Te he compartido dos lugares. El lunes te compartí acerca del Betel, ayer te compartí acerca de Gilgal, pero hoy quiero compartirte del tercer lugar, la tercera estación, que se llama Mizpa. La primera, Betel, te decía, es importante tener encuentros espirituales profundos con el Señor. Gilgal, tenemos que aprender a ser sanos del corazón, ser libres de culpa, de condenación, para poder desarrollar una vida de fe. Pero hoy quiero hablarte de Mizpa, y Mizpa significa algo así como la torre del vigía, centinela, es lo que quiere decir Mizpa. Es una atalaya en un muro, en un lugar alto. Los atalayas se ponían en los muros de las ciudades, se ponían en las paredes de las ciudades para poder estar vigilando
Y cuando venían los enemigos, ellos daban la voz de alarma. Ellos se la pasaban observando el horizonte, cuidando desde los muros para poder alertar, para poder advertir a la nación, a la ciudad, si venía una invasión, si venía algo en contra de ellos, ¿no? Y esto es muy revelador, porque una de las llaves espirituales que nos pueden permitir permanecer firmes es ser personas cuidadosas, es ser personas observadoras, principalmente en nuestra casa, en nuestra familia, porque una de las situaciones que provoca un mayor desgaste son las situaciones que se levantan en el hogar. Uno sale del hogar, de la casa, sale a luchar, a desarrollarse, a trabajar, a emprender, a lidiar con situaciones en el trabajo, en la empresa, donde quiera que te desenvuelvas. Y todo lo haces para que tu casa esté mejor, lo haces para que tu familia esté mejor, pero se vuelve desgastante cuando te enfocas y te esfuerzas demasiado allá afuera y luego llegas a la casa y tienes que comer lo que dice la palabra pan de dolores, porque llegas y hay malas noticias, malas actitudes, comportamientos inadecuados, comportamientos incorrectos, y todo aquello de pronto puede bajarte la moral, puede desanimarte, puede hacer que tires la toalla, llegues a pensar de qué sirve tanto esfuerzo, si mi casa es un desastre, si en mi casa hay conflictos, si mi casa es una casa de contienda, no puedo ni comer a gusto los alimentos, no puedo ni siquiera preguntarle algo a mis hijos, ni pedirles que hagan algo porque se ponen con una mala actitud, y una serie de cosas, ¿no? que desgastan a la persona, la desaniman, la frustran, y algunos deciden caminar, seguir adelante y dejar que esas situaciones permanezcan en que el Espíritu Santo nos revela o nos muestra la importancia de ser centinelas, de cuidar nuestro matrimonio, de enriquecer nuestro matrimonio, de cuidar a nuestros hijos, de velar por nuestros hijos. Dice un salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, porque además está ir y trabajar duramente para llegar y comer pan de dolores. Eso es lo que dice la Escritura. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hay una parábola que Jesús nos contó, que Jesús cuenta y está en uno de los evangelios, y es la parábola del trigo y la cizaña. Y dice la Escritura, en esa parábola, Jesús contó esta parábola y dijo que hubo un hombre que sembró semilla en su campo, ¿sí? Y mientras sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el malo y sembró cizaña. Pasado el tiempo, las espigas afloraron y los trabajadores se dieron cuenta que junto con el trigo había plantas de cizaña, y vinieron a decirle al dueño, y el dueño de aquel lugar dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dijo: no, no lo hagan, porque si arrancan la cizaña, van a arrancar también el trigo. Mejor esperémonos al tiempo de la cosecha, y al llegar el tiempo de la cosecha, entonces vamos a arrancar ambas cosas, y la cizaña va a ir a quemarse y el trigo será guardado en el granero. Y cuando Jesús interpreta o explica esta parábola, él dice que quien sembró la semilla es el Hijo del Hombre, es Dios, perdón. Pero que en este contexto, cuando estaba sembrada la semilla, vino el malo y sembró la cizaña, y ese malo es Satanás. Pero Satanás sembró la semilla, dice la palabra, mientras estaban dormidos los hombres. Por eso la importancia de ser centinelas, porque mientras están dormidas las personas, y esto quiere decir distraídas, el enemigo siembra cizaña en el corazón de sus hijos, el enemigo siembra cizaña en el corazón del cónyuge, el enemigo siembra cizaña en el hogar, porque la persona está distraída, porque la persona está dormida, porque la persona está enfocada en otras cosas y descuida los asuntos sumamente importantes, que son entre ellos la familia. Un centinela viene a mi mente cuando hace algunos años fui a Campeche, y en Campeche me llevaron a un muro que estaba cerca del mar, cerca de la playa, cerca de la orilla,
porque en ese muro había una especie de castillo, y en ese muro me mostraron la parte donde se ponían los centinelas, y era una parte que salía un poco más adelante del muro, y esa parte que salía un poco más adelante del muro tenía en la pared y en la parte de abajo un hoyo, un agujero, pero las rendijas que estaban en la parte de arriba era para que el centinela viera hacia el mar, viera a la distancia, de manera que si veía un barco pirata o un barco enemigo, de inmediato daba la señal de alerta. Pero lo interesante es que eran unas rendijas pequeñas porque los enemigos, porque los barcos invasores disparaban. Si veían que había un centinela, un guardia, disparaban para que no diera la señal de alarma. Tenía que ser una pequeña rendija para que sus ojos no fueran afectados. Y esto nos revela unas figuras, porque de muchas formas el enemigo tratará de ponernos vendas o de dañar nuestra vista, de afectar nuestra vista, de desenfocar nuestra mirada, para que nosotros no veamos las señales de alerta de las conductas de nuestros hijos. Y resulta que, por ejemplo, ahora que tenemos que estar en casa, nos damos cuenta que de pronto hay actitudes o hay comportamientos o hay hábitos que no están correctos, o quizás como padre de familia te das cuenta que le quieres pedir algo a tu hijo y no lo quiere hacer, toma una mala actitud, se la pasa mucho tiempo en redes sociales o haciendo otras cosas, no colabora en casa, y de pronto al estar ahí te das cuenta de que hay áreas de oportunidad donde tenemos que trabajar, que hay áreas de oportunidad donde tenemos que edificar nuestra casa con la ayuda del Señor, porque todos los ciudadanos, todos los hombres y mujeres de bien son formados desde la casa paterna, desde el hogar. Ahí se fomentan los valores, la cultura del esfuerzo, la cultura del orden, la cultura de la responsabilidad, del trabajo en casa. Ahí se genera todo en la casa. Y ahorita que estamos en este periodo de cuarentena, si no te toca salir y tienes que estar más tiempo en casa, bueno, es una oportunidad para que seas un buen centinela, edifiques tu matrimonio, edifiques tus hijos, edifiques tu casa. Hace algún tiempo platicaba con una persona que había trabajado en la milicia, y esta persona que trabajaba en la milicia duró mucho tiempo viajando, mucho tiempo fuera de la casa por su trabajo, por su actividad. Bueno, sus hijos crecieron, sus hijos se desarrollaron, llegaron a la edad de la adolescencia, de la juventud, pero este hombre se jubiló joven, porque empezó joven a trabajar y se jubiló a una mediana edad, y entonces después de jubilarse regresó a casa, estuvo en casa más tiempo que el de antes, le tocaba estar todo el día en el hogar, y entonces se generó un conflicto, ¿no? Porque él venía con una disciplina militar y quería traer a todos los hijos activos, marcando el paso a las 6 de la mañana y haciendo una serie de actividades a las que no estaban acostumbrados. Y de pronto aquello generó un conflicto porque los hijos pues no estaban acostumbrados a ese ritmo, y de pronto viene esta persona y los quiere meter en disciplina, y no fue algo fácil, no fue algo sencillo, pero en la medida que él buscó ayuda, en la medida que él hizo ajustes en su forma de realizar las cosas, aquella casa comenzó a caminar mejor. El punto es que parecía un extraño en casa, aunque era el proveedor, aunque era el padre de familia, parecía un extraño por la ausencia de su trabajo, por la ausencia de su actividad. Y así pareciera que estamos muchas familias. La pérdida de valores familiares, la pérdida de identidad en los hombres y en las mujeres, que en este tiempo está queriendo golpear a la sociedad, no es más que una ausencia de un padre vigilante. No es más que la ausencia de alguien que esté al pendiente, enderezando los pasos, corrigiendo el corazón, dando consejería correcta a los hijos. Mientras hemos estado dormidos en tanta actividad fuera de la casa, el enemigo se ha encargado de sembrar cizaña, de sembrar malos pensamientos, culturas equivocadas, de pronto
un padre de familia que empieza a ver a su hijo con conductas de rebeldía, de anarquía o de desviaciones sexuales o ese tipo de situaciones que vienen y golpean a la familia, es entonces que el padre de familia tiene que observar, tiene que ver, tiene que atender, tiene que ser un vigilante. Tal vez el enemigo ha cegado tu vista, tal vez el enemigo te ha distraído de tu función como padre de familia, pero bueno, este tiempo es un tiempo para recuperar, es un tiempo para fortalecer el hogar, para fortalecer la relación con los hijos, porque sabes, la Biblia dice, la Escritura dice que antes Dios enviará a Elías, pero lo dice en un sentido que enviará a Elías, porque hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga maldición sobre la tierra. Fíjate, antes de la venida de Cristo, Dios va a buscar una reconciliación entre padres e hijos, una reconciliación entre hijos y padres. Y esto que estamos viviendo, en cierta forma, es una provocación para pasar más tiempo en familia, para estar en casa, para derribar las barreras, para derribar los muros divisores que se habrán puesto, que se hubieran levantado entre padres e hijos, para perdonar, para restaurar el corazón del hijo y la autoridad del padre como padre de familia. Yo creo que esta es una buena oportunidad que el cielo nos está mandando, porque las cosas que está viviendo el mundo, como te repito, la pérdida de valores, el cambio que quieren meter de diseño de familia, la pérdida de identidad en el hombre como hombre y en la mujer como mujer, todo eso no es más que una evidencia de la falta de Dios en los hogares y de la falta de una paternidad conforme al corazón de Dios en nuestros hogares. En un salmo la palabra dice que como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas, dice la palabra, cuando vinieren los enemigos a la puerta no será avergonzado. En ese mismo salmo donde la palabra dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ahí nos da una clave que tenemos que emplear para poder edificar nuestro hogar. Y muestra a los hijos como saetas en manos del valiente. Y una saeta es una flecha que en manos del valiente tiene que ser direccionada, tiene que ser lanzada hacia un objetivo. El arquero tomaba el arco y tomaba la flecha, pero tenía que apuntar hacia un objetivo, tenía que apuntar hacia un punto. Y en ese sentido los padres de familia tenemos que ser valientes y dirigir a nuestros hijos, encauzar a nuestros hijos hacia un objetivo específico, claro, en la vida. Para ello, el hijo tiene que descubrir su propósito, los dones que están en sus manos. Y el padre de familia tiene que ser un vigilante, un centinela, un hombre que pueda ver, descubrir, ayudar a su hijo a descubrir los talentos, los dones, el llamado en la vida. Hay padres de familia que quieren imponer a sus hijos lo que ellos no pudieron estudiar, pero cada hijo tiene su propio llamado, su propio propósito, su propia asignación en la vida, y uno como padre de familia tiene que ser un buen direccionador, un buen arquero. Valiente, como saetas en manos del valiente, porque se trata de encauzar al hijo, de que si el hijo se quiere ir por la corriente del camino fácil, del camino amplio, encauzarlo, dirigirlo hacia el objetivo correcto. Y hablar del arquero en manos de la flecha en manos del valiente es entender que hay que tensar el arco lo suficientemente fuerte para que llegue a su propósito, para que llegue a su destino y no se quede a medio camino. La flecha es saber si los vientos son contrarios y poder hacerlo con fuerza. Entre más tensas el arco, más lejos va a llegar la flecha. Entre más tomas fuertemente aquel arco y lo jalas hacia atrás para impulsarlo, esa flecha va a llegar a su destino. Y de igual forma, uno como padre de familia tiene que buscar este objetivo para que nuestros hijos puedan llegar allí. Cuando la palabra dice que quien hace esto no será avergonzado cuando los enemigos lleguen a la puerta, esto nos muestra que a veces el enemigo quiere llegar a tocar la puerta de nuestra casa. Y ese enemigo se puede llamar alcoholismo,
Ese enemigo se puede llamar drogadicción, ese enemigo se puede llamar homosexualismo, lesbianismo, ese enemigo se puede llamar ladrón, delincuencia. Puede tener muchos nombres estos enemigos, pero dice la palabra que el hombre valiente que direcciona a sus hijos como una saeta, entonces no será avergonzado cuando los enemigos toquen a su puerta. Es decir, cuando esas situaciones quieran tocar tu hogar y atrapar a tus hijos, no podrán tocarlos, porque en esta casa hay un padre valiente, porque en esta casa hay un padre que cuida a sus hijos, porque en esta casa hay un padre que es un centinela, un observador, una persona que está al tanto y que está dirigiendo a sus hijos. No es un castigador, es alguien que sabe cuidar, es alguien que sabe ver, es alguien que se anticipa y direcciona correctamente a sus hijos, no los obliga, porque en ocasiones corregimos los pasos, pero no corregimos el corazón. Y cuando corregimos los pasos sin corregir el corazón, tarde o temprano aquella persona, aquel hijo ya no nos va a hacer caso. Pero cuando corregimos el corazón, es decir, cuando enseñamos a nuestros hijos a comprender la razón, entonces esa corrección del corazón va a lograr que este muchacho ande por la senda correcta. Porque si no pasa lo que ocurría con aquel padre de familia que tenía un niño que era muy hiperactivo y corría en la reunión y no hallaban cómo pararlo y el papá lo agarraba y lo sentaba, y le dijo el papá: mira, quédate sentado, porque si no te quedas sentado te voy a dar con la chancla. Y entonces el niño se sentó y le dijo: estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy parado. Y eso ocurre cuando no corregimos el corazón. El niño puede de momento cambiar y aguantar porque ve que el padre de familia es más fuerte, le puede pegar, pero llega un momento en que los hijos crecen y se le pueden llegar a cuadrar al padre, porque si el corazón no se corrigió de la manera correcta, llevando al hijo a comprender, a entender, porque los niños entienden. No es necesario maltratarlos, no es necesario golpearlos, no es necesario decirles palabras ofensivas, sino que uno tiene que actuar con sabiduría, con prudencia, con dirección divina. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando trabajamos en el hogar, cuando somos unos centinelas, cuando somos unos vigilantes, entonces el enemigo no nos va a agarrar dormidos. Tenemos la disciplina como Samuel de hacer esas 4 actividades, y entre esas 4 actividades está ser un centinela en nuestro hogar, ser un vigilante en nuestra familia. De esta manera, el enemigo no nos causará un desgaste por una distracción nuestra. De esta manera, el enemigo no sembrará cizaña porque nosotros estaremos al pendiente del cuidado de nuestros hijos. Así que en este momento, si me distraje y ahora que estoy en cuarentena me doy cuenta que la actitud de mis hijos para conmigo no son las correctas, o si me doy cuenta que hay algunas dificultades en la comunicación con mi cónyuge, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O qué dirección debo tomar? Jesús mismo nos revela ahí en la parábola del trigo y la cizaña, porque los siervos le dijeron al dueño de aquella tierra: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No quiero perder el buen fruto. No se trata el objetivo es recuperar a nuestros hijos y no atacar solamente las conductas malas de nuestros hijos. Se trata de recuperar el corazón de nuestros hijos, no perderlo. Entonces, lo que el dueño de aquel lugar dijo: vamos a esperar el tiempo de la cosecha. Vamos a esperar el tiempo de la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces arrancaremos el trigo y lo quemaremos. Y el trigo, arrancaremos la cizaña y la quemaremos, y el trigo lo pondremos en los graneros. Pero esto ocurriría en el tiempo de la cosecha, que como padres de familia tenemos acciones correctas en nuestros hijos. Tenemos que sembrar amor, tenemos que sembrar respeto, tenemos que sembrar tiempo de calidad, tenemos que sembrar contacto físico, tenemos que sembrar acciones correctas. Yo no sé si tú tienes la costumbre de darle besos a tus hijos, de darle buenas palabras, de estar con ellos. No importa. Aquí mi hijo no nos cansemos de sembrar, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Habla de no desmayar,
para tener una cosecha. Quiere decir que una cosecha no la vas a tener de un día para otro. No esperes realizar una acción y cosechar una buena actitud de inmediato. No esperes sembrar una buena acción, un acercamiento y cosechar de inmediato una respuesta favorable. A veces el corazón de los hijos está bien dañado. A veces el corazón del cónyuge está bien dañado. Y no te ofendas si no responden como tú quieres que respondan. La cosecha lleva un tiempo. La cosecha es un proceso. Es un periodo en donde tienes que esperar. Por lo pronto siembra. Si no puedes salir por tu trabajo, siembra en tus hijos. Siembra tiempo. Lean un libro juntos. Te recomiendo los míos. Siembran un libro juntos. Lean un libro juntos. Vean alguna serie de televisión. No es pecado. Ver una serie de televisión no es pecado. Lean la palabra también. Oren. Pero convivan. Hagan travesuras juntos. Hagan una pijamada en la casa. No sé qué tantas cosas pueden hacer. Pero gánate el corazón de tus hijos. No permitas que el enemigo gane. No permitas que el enemigo tenga la victoria. No te resignes. Trabaja. Esfuérzate en recuperar a tu familia. Si ves por ahí algunas grietas o algunas situaciones que se levantaron. Porque la palabra asegura que a su tiempo, Dios lo promete, que a su tiempo tendremos una buena cosecha. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, a su tiempo segaremos. Y toma esta palabra, créela, y empieza a sembrar. Si vas a estar 2, 3 semanas más tiempo en tu casa, es una buena temporada para poder sembrar buenas semillas en el corazón de nuestra familia. Y que el Señor te dé gracia, te dé sabiduría, te dé entendimiento. Y que esto nos traiga una experiencia para convertirnos en centinelas. Mizpa, a tercera estación. Personas que vigilamos. Y si recuperas el corazón de tus hijos, recuperas tu familia, recuperas la armonía, la paz, la felicidad, los sueños en familia, entonces de aquí en adelante ten esa misma disciplina de ser un vigilante, de ser un centinela, para que esto no vuelva a ocurrir. Bien, yo creo que esto fue parte de lo que le ayudó a Samuel, y es lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de estas estaciones: Betel, Gilgal y Mizpa. Que levantes muros altos en tu casa, muros protectores, en donde tú puedas estar cuidando tu familia, cuidando tu hogar. Ser un buen padre de familia, ser una buena madre de familia, ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hijo, una buena hija. Y que el Señor bendiga nuestras casas, bendiga nuestros hogares, nuestras familias. Bien, espero que esta palabra pueda darnos luz en este tiempo, pueda darnos dirección en este tiempo, nos pueda dar ideas concretas y objetivas de cosas que tenemos que hacer en el hogar, en este tiempo que nos toca estar encerraditos o guardando la sana distancia. Si te toca salir a trabajar, bueno, ve en manos de Dios, que el Señor te guarde. Hay algunas actividades que no se detienen, y con las debidas precauciones, con el debido cuidado, y sobre todo confiando en Dios, confiando en el Señor, sabiendo que Él guarda nuestra vida, que Él cuida nuestros pasos, que Él está con nosotros. Sin embargo, si te toca quedarte en casa, bueno, aprovecha este tiempo y edifica tu hogar con amor, con actividades, para que el enemigo no tenga una rendija por donde meterse a tu hogar. Yo quiero orar por ti en este momento, quiero bendecirte en el nombre del Señor. Y ahí donde te encuentras, en el nombre de Cristo, yo invoco la bendición de Dios sobre tu vida, invoco la paz del Señor sobre tu vida, invoco la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, invoco el poder de la sangre de Cristo sobre ti, sobre tu casa, que así como los israelitas creyeron en la palabra que Dios dio a través de Moisés, sacrificaron el cordero y pusieron la sangre del cordero en las puertas de su casa. De igual forma, el poder de la sangre de Cristo guarde tu vida, guarde tu familia, guarde tu casa, te tenga en salud. Hay una palabra que dice en el libro de Éxodo
que dice que si nosotros llevamos a cabo todos los estatutos y los mandamientos que Él nos da, ninguna enfermedad que Él envió o que esté enviando sobre Egipto vendrá sobre nosotros, porque Él es nuestro sanador. Y si tú crees en esta palabra, invocamos el poder de la sangre de Cristo para que seas sano de toda enfermedad, para que estés cubierto, para que estés resguardado en el hueco de la mano del Señor y que no te toque la enfermedad, que ningún virus te toque, que ninguna enfermedad te toque, porque tú estás en obediencia al Señor y porque estás creyendo en el poder de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. También te pedimos que proveas para toda necesidad, que proveas para... En el nombre de Jesús, sus alacenas sean resguardadas para que nada se pudra, para que nada se engusane, para que sea multiplicado, para que dure, Señor. Que pase, que ocurra como el día sexto, en el que el pueblo de Israel salía a recoger el doble de maná, que no se engusanaba, porque estaba bendecido, porque estaba en obediencia. Que de igual manera ocurra lo que ocurrió en el día sexto, que no se engusane nada, porque estamos en obediencia a ti y a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás de acuerdo conmigo, te encargo que escribas un amén y te bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere.